Hola, buenas tardes. Hoy es 29 de octubre y para mí este 29 de octubre empezó hace muchísimas semanas y también meses. Es decir, esta sensación de que algo que es futuro se va acercando y te vas imaginando cómo es. El otro día le preguntaba a Ramón cómo es el espacio y cómo son las personas, cómo sabemos. Yo qué voy a preparar si no sé mucho quiénes son ustedes, cómo son ustedes. Entonces, Ramón ha utilizado un concepto del cuidado. Yo les aseguro que en pocos lugares que me han invitado con tantísimo respeto, cariño, lo que he recibido, las cosas que he visto antes de hoy es su tercera sesión, pero antes de empezar, todo lo que he visto que estaba significando ese cuidado, ese tejido espléndido para llegar aquí. Con lo cual yo estoy nerviosa. A mí me parecía que cuando ya sería una mujer mayor ya no me pondría nerviosa, pero me pongo nerviosa siempre. Pero en realidad no me importa. Pienso que yo he preparado con muchísimo también cariño lo que voy a compartir con ustedes. Y quisiera agradecer profundamente al Ateneo Navarro y a la Biblioteca de Navarra esta oportunidad. Es decir, esta oportunidad de que lo que yo he preparado saldrá mejor o peor y ojalá les guste o les interese, ojalá les haga pensar algo, ojalá. Pero en cualquier caso, ese espacio que han preparado, ese lugar para pensar en común, ya de por sí es una maravilla. Hay una filósofa que es una filósofa de origen polaco, pero vivió en Suiza, muy poco conocida, se llama Jeanne Hertz, muy poco conocida, que ella decía que teníamos que celebrar las fiestas, pero las fiestas eran pues, un momento como hoy, es decir, la fiesta del pensamiento, por ejemplo, y ella decía que las fiestas se preparan muchísimo antes y que no se sabe si salen bien, porque es todo lo contrario del sentido de una fiesta, el saber seguro que va a salir bien. Pero tenemos que hacer lo posible para que salga bien. En todo caso, yo haré lo que pueda y ojalá ustedes hagan otras cosas que puedan para que cuando salgamos de aquí algo más hayamos aprendido, ojalá. Entonces, cuando Ramón me propuso que hiciese esta charla, tuve dos o tres posibles temas. Y entonces pensé que he propuesto con ese título, el ¿por qué demorarse en el pasado? Pero que sobre todo, para mí el subtítulo era lo que era importante, ese en diálogo con María Zambrano y Simone Weil, o podríamos ir pensando con María Zambrano y Simone Weil, es lo que les pretendo ofrecer aquí y a ver hasta dónde podemos llegar. Empezaré con el nombre de otra filósofa. Los nombres de filósofas son casi siempre poco conocidos, desafortunadamente. Hay muchas filósofas, sobre todo del siglo XX, pero mucho antes, muy poco conocidas, desafortunadamente, y esperamos que poquito a poco podamos ampliarlas, porque realmente tienen muchísimas cosas, muchas que decirnos. Pues bien, al hilo de una reflexión sobre violencia, política y razón, una filósofa croata que se llama Rada Ivekovic advierte, y leo: un ejemplo perdurable de autofundación es la construcción de la identidad europea y occidental como descendiente simbólica y culturalmente solo de los griegos, excluyendo a los egipcios, fenicios y otras poblaciones mediterráneas o vecinas, y como si las influencias se desplegasen en una única dirección. Pero tanto la filosofía como la historia, la ciencia, la música, la literatura, el arte, el folclore, los viajes, el comercio, las técnicas agrícolas, etc., si se observan con detenimiento, niegan la pureza de ese linaje y esa unidireccionalidad.
escogí una serie de palabras. Cuando ha llegado a folclore me he parado y contaré por qué. Porque algunas de estas ideas, como historia, ciencia, que realmente no son unidireccionales. Es decir, hemos crecido, hemos aprendido muchas cosas y hemos creído realmente que todo procedía de Grecia. Grecia es enorme, pero no sola. Decía que me he parado en esta idea de folclore. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí pensé en algo poco serio. En realidad después, a medida que he ido trabajando, me parece que es impresionante ver la fuerza que tiene, el respeto que debemos tener por todo lo que supone ese folclore. Pero bueno, donde quiero ir a parar es a esa idea de negar ese linaje tan puro. Pues bien, para cuestionar esta autofundación exclusiva, deseo compartir aquí algunas reflexiones de dos autoras, nacidas las dos a comienzos del siglo XX. Advierto desde aquí que le dedicaré un poco más de espacio temporal a Simone Weil, porque algunas de las cosas de Ilianas son también acogidas por María Zambrano. Pero en todo caso empezaré por ella. Pero bueno, vamos a ver estas dos autoras, como os decía, nacidas a comienzos del siglo XX. María Zambrano nació en 1904, Simone Weil nació en 1909. Esa década, estas dos, y Hannah Arendt nació en el 6, es decir, hay un nacimiento de autoras importantes que significa que algunas de ellas, cuando la Primera Guerra Civil algunas eran pequeñas, cuando la Primera Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, y en la segunda pues ya tuvieron un peso muy importante para ellas. Pues bien, María Zambrano y Simone Weil, las dos, fueron dos autoras que incitaron a lo largo de su extensísima obra a seguir las voces de otros saberes. Comenzaré por recordar que tanto Simone Weil como María Zambrano son pensadoras en quienes la vida y el pensamiento estuvieron muy entrelazados, inextricablemente entrelazados. De hecho, sus vidas ciertamente son esenciales para comprender lo que escribieron. No lo voy a negar, son esenciales. Pero también es verdad que si nos nos atenemos solo a la vida, y sobre todo en el caso de Simone Weil, podría dificultar la lectura de su obra. Ojalá después, si tenemos tiempo, lo podamos o discutir o comentar. Digamos, esto es, ya digo, innegable. Tienen una vida que está muy ligada a su pensamiento, pero atención a no solo verlas biográficamente. Vamos a empezar con Simone Weil, que ya os decía que voy a dedicarle un poquito más de espacio temporal. Simone Weil escribió sobre un amplísimo abanico de temas. Trató, por ejemplo, y ahora haré un listado, pero cada listado, cada noción de ese listado detrás tiene toda una pasión, una infatigabilidad de ese trabajo. Vamos a ver. Trató, por ejemplo, acerca de la filosofía griega, de la Francia medieval. Trató mucho también el Renacimiento, el folclore que antes he anunciado. Se dedicó mucho a asuntos políticos, se cuestionó y reflexionó mucho sobre la libertad, sobre la guerra, sobre la paz, sobre la revolución, sobre el progreso, sobre el marxismo, sobre el colonialismo. Es importantísimo lo que escribió sobre el colonialismo, cómo lo criticó, cómo dio elementos maravillosos para rebatirlo. He dicho que trabajó también sobre el marxismo. Pues hay un filósofo que se llama Francisco Fernández Buey, que falleció desafortunadamente pronto y era un sabio. Pues Francisco Fernández Buey afirmaba, leo: se puede decir sin reparos que la crítica que Simone Weil hizo a la obra de Marx y al marxismo es una de las cosas más serias y atendibles entre las muchísimas que se han escrito sobre el asunto. Sigo con la cita. El error principal de todo marxismo es para ella, para Simone Weil, haber limitado el análisis al aspecto económico de la explotación capitalista. Y esa limitación estaba ya en la obra de Marx. Todo esto que os he dicho que trabajó
Es impresionante su obra, pensando que Simone Weil nació, como os decía, en 1909 y falleció en 1943. Es una mujer que vivió 34 años, con una fuerza y una idea del trabajo extraordinaria. Ella teorizó también, y lo hizo bien, teorizó sobre economía, sobre ciencia y sobre técnica. Y teorizó, escribió sobre cómo debía estructurarse el trabajo en las fábricas. Durante los últimos años de su breve e intensa vida, reflexionó y escribió sobre teología, mística y religión. Me quiero parar un momento, porque cuando he dicho que reflexionó y teorizó sobre cómo estructurar el trabajo en las fábricas, ella durante por lo menos casi un año, trabajó en las fábricas. Ella, que era profesora de filosofía, pidió una excedencia y se fue a trabajar a las fábricas para ver qué era eso de ese trabajo en la fábrica. Después, este otro punto que os decía, que al final de su vida se dedicó muy intensamente a trabajar sobre teología, mística y religión. Lo quiero subrayar porque a veces cuando se buscan informaciones sobre Simone Weil, resulta que subrayan este apartado como si, cuando empezó a tener esas inquietudes religiosas, esas inquietudes teológicas, hubiese abandonado todo lo que os he dicho antes, hubiese abandonado toda esa cuestión política, económica, todos los etcéteras de lo que he dicho. Pues no, porque los textos, ese juego de ir a los textos, nos muestran que precisamente en las mismas épocas que ella estaba reflexionando sobre cuestiones religiosas, teológicas, estaba también escribiendo y mucho, trabajando y mucho cuestiones políticas y ofreciéndose a trabajar y a hacer algunas cosas a favor de la Francia libre. Es decir, que esto es así, los textos están como para dar el apoyo, porque son en los mismos años. Entonces hay textos, decía, ¿no? Por ejemplo, os digo algunos que, por si algunos de vosotros seguramente los conocéis, algunos textos como La gravedad y la gracia, A la espera de Dios o El conocimiento sobrenatural, muestran este hilo de interés, pero que no es el último. Como os digo, hasta el final de su vida, sus páginas lo confirman, siguió denunciando, siguió proponiendo sin tregua nuevas vías de salida ante los conflictos bélicos que estaba tocando vivir a Europa, que le estaba tocando vivir a ella. Entonces, ella intentó, hay momentos en los que, cuando se habla de ella, lo digo así como un paréntesis, dicen que De Gaulle decía que estaba loca, porque hacía propuestas que le parecían rarísimas. Pues no eran tan raras, eran propuestas como pensar, por ejemplo, en una línea de enfermeras, que estuvieran en primera línea para ayudar, o a lo mejor quería que la lanzasen en paracaídas para poder ayudar. Pues no estaba tan loca, es decir, quería ser útil y quería cambiar el mundo. Vamos a ver. No me detengo en esa noción más tardía, más religiosa, no me detengo apenas, pero sí que me gustaría deciros que están plasmados sobre todo a partir de 1938. Había nacido, como he dicho, en 1909. De todas maneras, utilizo la breve referencia para vincular, que es lo que a mí me ha servido, para vincular dicha dimensión con la temática que me dispongo a presentar. No siempre nos es dado saber el momento en que un pensamiento se modifica o evoluciona. En este caso, en Simone Weil contamos sobre todo con los escritos, como os digo, que aparecen sobre todo a partir de 1938, y entonces ahí hay un claro testimonio de sus preocupaciones espirituales, pero como digo, insisto y repito, no solo. En el momento en que Simone Weil va trabajando estas ideas más religiosas, las va vinculando constantemente a cosmovisiones griegas y sobre todo las va vinculando a ciertas religiones orientales. Entonces, esto es interesante, me parece, porque hubo una primera recepción de Simone Weil
por parte de un sector que la quiso excesivamente cristiana. Todo esto es conflictivo y se tendría que trabajar más. Hoy aquí solo lo apuntaré. Pero no solo, es decir, hay muchos elementos que nos muestran ese interés por el respeto a muchas otras religiones. Entonces, es verdad que hay esa profunda, innegable, esa profunda religiosidad, pero insisto, no solo. Es muy bonito porque lo tenemos, ver los momentos cruciales en que ella tuvo experiencias que han sido denominadas experiencias místicas, y ciertamente son experiencias de un amor hacia el infinito prácticamente. Si tenemos tiempo, pues podemos o no dialogar sobre alguna de ellas, pero en todo caso lo dejo dicho así. Vamos a decir algo más de esta mujer. Simone Weil es una mujer nacida en Francia, es una francesa de origen judío, educada totalmente en una familia agnóstica, su formación. Entonces Simone Weil recorrió por sí sola el camino hacia los lugares más originales de la espiritualidad. Carlos Ortega es un filósofo que ha trabajado y traducido mucho a Simone Weil. Las primeras ediciones, casi las primeras que tuvimos así, como más recientemente en los años 90, son gracias a Editorial Trotta, y Carlos Ortega trabajó mucho allí, y dice así: el suyo, el de Simone Weil, no es un acercamiento teológico, sino pasional, movido por un ansia de verdad. Ella, Simone Weil, de hecho, se observa que sentía lo religioso como un apetito, como un hambre, lo necesitaba. En 1938 Simone Weil manifestaba que aunque nada del catolicismo y del cristianismo le era ajeno, ella no era católica. Yo no soy católica, escribía. A veces me he dicho que si se fijara a las puertas de las iglesias un cartel diciendo que se prohíbe la entrada a cualquiera que disfrute de una renta superior a tal o cual suma, poco elevada, yo me convertiría inmediatamente. Yo creo que este es uno de los fragmentos, ¿no?, con esa idea del por qué no lo es, pero en cambio por qué le interesa. En otro escrito, un escrito de un libro muy pequeño, que de hecho es de 1942, que es una carta a un religioso, en ese escrito comienza así. Bueno, en este escrito vamos a ver, voy citando directamente. Dice así: tantas cosas están fuera de él, del cristianismo, tantas cosas que amo y que no quiero abandonar, toda la inmensidad de los siglos pasados, a excepción de los 20 últimos, todos los países habitados por razas de color, toda la vida profana en los países de raza blanca y en su historia, todas las tradiciones acusadas de herejía, como la maniquea y la albigense, todas las cosas surgidas del Renacimiento, muy a menudo degradadas, pero en absoluto carentes de valores. Lo digo insistiendo en esta línea de todo lo que se puede aprender en esas otras tradiciones. Y un año antes de fallecer, en el 42, escribía: los lazos que me unen a la fe católica se hacen cada vez más fuertes. Sin embargo, afirmaba al mismo tiempo la existencia de una sabiduría antigua, expresada a lo largo de tiempos y de tradiciones diversas y distantes entre sí. En el título, cuando puse ¿por qué demorarse en el pasado?, entonces hay el demorarse en el pasado y el Weil, por supuesto en el pasado también, pero también en los lugares lejanos, a veces cerca temporalmente, pero lejos espacialmente. Una de las representaciones que Simone Weil escogió para hablar de la verdad de esa religión, es decir, de esa religión universal, una de las representaciones que escogió es la siguiente, que yo no puedo leer sin emocionarme, entonces os la leeré como pueda. Es un fragmento extraído del libro de los muertos egipcios y dice así: el libro de los muertos egipcio
de 3000 años al menos de antigüedad, probablemente mucho más, está impregnado de caridad evangélica. El muerto dice a Osiris: Señor de la verdad, te traigo la verdad. He destruido el mal para ti. No he matado a nadie. No he hecho llorar a nadie. No he dejado que nadie pasase hambre. Jamás he incitado a que un amo hiciera daño a su esclavo. Jamás he causado temor a ningún hombre. Nunca he hecho altiva mi voz. Nunca he sido sordo a palabras justas y verdaderas. Este fragmento del Libro de los Muertos que Simone Weil recoge lo recoge en distintos lugares de su obra y de sus cuadernos, pero que recoge en un texto de 1942, esa repetición, recoge a su vez algunos de los elementos que a ella le parecen indiscutibles. Esta obligación de que no se debe dejar pasar hambre a nadie, ese derecho que tenemos de no causar temor, ella lo va repitiendo, ese no hacer altiva la voz. Esto es algo que leído deprisa dices, bueno, pero realmente la importancia de esos elementos que tú los vas viendo, si ella los tiene en el Libro de los Muertos, pero que los va recuperando y los va ampliando constantemente a lo largo de su obra. Veis que voy citando y ahora hay, y pido paciencia por una nueva cita larga, porque esta es la que a mí me ayuda a ver todas esas tradiciones antiguas y ver que muchas de esas tradiciones, Simone Weil, muchas de esas tradiciones que habían sido algunas de ellas destruidas, que no habían quedado en algunos casos rastros, que en algunas de ellas ella consideraba que podía haber elementos que pudieran orientarnos. No es una nostalgia, no habla de una edad de oro. Cuando habla de elementos antiguos también puede hacer referencia a cosas no demasiado amables, pero sí que hay algunos elementos que en esos momentos de su vida y también incluso en los nuestros, pues ese ver cómo en algunos elementos, y vuelvo a repetir el concepto, antiguos, podemos encontrar algo que nos ayude a pensar o que nos ayude por lo menos a eliminar algunos entuertos. Vamos a ver. Ella tenía un amigo. Una cosa que no he dicho es que Simone Weil es una escritora de cartas, tiene algunas cartas muy interesantes, utiliza ese género muchas veces para desarrollar pensamiento purísimo. Entonces ella tiene un amigo que es Jean Val, a quien escribió un texto que me parece, casi diría, el más representativo sobre esta cuestión. De momento lo citaré por extenso y luego me detendré en algunos de los autores, en algunas de las corrientes, en algunas de las obras que menciona, y de momento cito, recuerdo por extenso y después diré algo más. Dice así: creo que hay un pensamiento idéntico que aparece expresado de una manera muy precisa y con modalidades prácticamente semejantes en diferentes exposiciones, en las mitologías antiguas, en la filosofía de Ferécides. Ferécides es el maestro de Pitágoras, en Tales, en Anaximandro, en Heráclito, en Pitágoras, en Platón y los estoicos griegos, en la poesía griega de la gran época, en el folclore universal, en las Upanishads, en la Bhagavad Gita, en los escritos de los taoístas chinos y en ciertas corrientes budistas, en lo que queda de las escrituras sagradas de Egipto, en los dogmas de la fe cristiana y los escritos de los grandes místicos cristianos, sobre todo San Juan de la Cruz, en ciertas herejías, especialmente toda la tradición cátara y maniquea. Y pienso que ese pensamiento es el de la verdad, que hoy, estamos hablando 1942, que hoy necesita una expresión moderna y occidental.
Vamos a ver, este resumen no es un mero listado de corrientes filosóficas, de tradiciones espirituales o poéticas, sino, podríamos decir, una especie de cartografía que remite a saberes y autores que Bell concebía como guías en su búsqueda de la verdad, considerándolos en algunos casos como portadores de lo que ella denomina intuiciones precristianas. Es decir, vamos, no me adelanto, vamos a seguir. Ella va a interpretar infatigablemente cada meridiano de esa cartografía, y eso lo vemos en las páginas más tardías. Para hacerlo se observa un estudio muy intenso, una reflexión intensa, un tiempo, voy repitiendo el intenso, de escritura, de traducción de muchos de esos textos. Una traductora infatigable. Voy a dar un salto, como abriendo un paréntesis. Ella traduce mucho. Cuando era muy joven daba clases en institutos, pero daba también clases a los obreros en cooperativas. Entonces, en algunos de estos lugares ella utilizó traducciones de tragedias, fragmentos de autores clásicos, porque consideraba que eran quienes podían entender de verdad esos textos. Es decir, el elemento de traducción, por su parte, es importante desde que era muy jovencita. Pues bien, hasta el final de su vida, estos últimos años, cuando ves la obra es impresionante. También, como os digo, hay reflexión, escritura, por supuesto, anterior lectura y, por supuesto, traducción. Todo lo que he dicho se puede encontrar en sus cuadernos. ¿Por qué entretenerse pues, en el pasado en lugar de orientarse hacia el futuro? Ella se lo pregunta. Y decía que nuestros días, en esos días, estamos hablando del 42-43, al final de su vida, por primera vez desde hace siglos, se descansa algo en la contemplación del pasado. Ella pensaba en por qué en aquel momento se estaba como descansando en ese demorarse, ¿no? En ese pasado. Entonces se preguntaba en que quizás estábamos cansados y próximos a la desesperación. Eso, insisto, en el momento en que escribe. Simone Weil había reconocido mucho antes el valor que tenían para ella algunos de esos autores que he mencionado, algunas de esas corrientes que he leído en esa carta a Jean Val, y os diré algunos casos. Por ejemplo, Platón, que fue un autor, es muy platónica Simone Weil. Pues Platón fue un autor a quien leyó con especial cuidado desde muy jovencita. Heráclito también, los estoicos, es decir, en ese caso son clarísimamente lo que podemos denominar fuente griega, es decir, por supuesto que hay una fuente griega que le influyó muchísimo. Lo digo por lo que he empezado diciendo, de ese mestizaje por el que ella aboga. Esta fuente griega lo conoció siendo muy joven cuando estudiaba. A otros los descubrió los últimos años de su vida, lectura, como el budismo, en el que ella veía, por ejemplo, un pensamiento muy vinculado a un filósofo que es Heráclito, o como por ejemplo la Bhagavad Gita, que la impulsó el estudio del sánscrito y de hecho cuyas citas son mucho más frecuentes a medida, ya el último año de su vida. De esta suerte, con estas lecturas, con ese esfuerzo, con ese trabajo, se fue abismando en lo que ella denominaba un tesoro del pensamiento humano, convencida de que ese tesoro no tenía que ser desestimado y que ese tesoro era el de la verdad. Este gusto de Simone Weil por una ciencia de las religiones no coincide en absoluto con un gusto de allanar las diferencias. No es que ella diga que todo es igual, de ninguna manera. Es decir, esas analogías que percibe en distintas tradiciones le permiten como anclarse en reflexiones antropológicas que van más allá del círculo fundamentalmente cristiano. Digamos que esto es lo que a mí me parece que tiene ese valor, ¿no? Es decir, irla recuperando para ir subrayando valores.
Su método no es un método de comparación crítica, sino que es un método de reflexión, un método de ir buscando qué es lo que podemos encontrar, qué es lo que nos puede dar. Simone Weil es consciente de que dejar un lugar privilegiado a los griegos y a los cristianos en detrimento de otras tradiciones es una pérdida. Ella sabe, porque es muy consciente de su tradición es fundamentalmente griega y, como os decía, a pesar de que es judía, de familia, tiene una educación muy agnóstica, pero la tradición de los textos que lee, está estudiando en los mejores centros de París, tienen un peso muy cristiano. Ella reconoce su tradición y reconoce incluso su lenguaje, su escritura. Pero, digamos, tiene esa gracia de decir que si ella hubiese nacido en otro lugar, pues probablemente concedería otro valor a otra herencia. Con lo cual, lo que pretende es que, estando en ese lugar denominado, digamos, entre comillas, Occidente, tendríamos que abrir los ojos para ver lo que nos puede ofrecer ese otro lugar también complejo, denominado, entre comillas, a veces Oriente. ¿Hasta cuándo tengo? Bueno, ya me diréis, ¿eh? Bueno, Weil es una de las tantísimas mujeres, hombres que vivieron exilios terribles. Ella primero se exilió de París, por lo visto se dice que salieron de su casa prácticamente con lo opuesto, fueron cruzando Francia, la familia, y fueron cruzando y llegaron a Marsella. Estuvieron un tiempo. En Marsella, que es un lugar que fue la ciudad de los refugiados, en Marsella durante prácticamente un año hubo una concentración de muchas personas desesperadas, muchas de ellas buscando visados. Ahí hubo un momento realmente muy complicado. Pues bien, en ese momento tenemos muchas informaciones, no solo de Simone Weil, de muchos autores, de muchos artistas que hicieron, creatividades maravillosas. Es decir, ese tiempo de tanto dolor, a veces ves fotografías en meses de diferencia y vestidos de la misma forma, dignamente, pero vestidos con la misma blusa, la misma falda, pero en cambio esto ya lo digo, es un paréntesis, pero hubo unos elementos de creatividad fantásticos. Pero dicho esto, vamos a ver. Ella, digamos, fue con los padres a Estados Unidos. Ella no quería estar en Estados Unidos, entonces hizo por volver a Europa, llegó a Londres, de Londres ya, digamos, allí enfermó y falleció muy cerca de Londres en un sanatorio. No diré mucho de su muerte, lo que sí diré es que muchas veces se habla de esa muerte como de un suicidio. Es cierto que le diagnosticaron muy al final una tuberculosis. Es cierto que ella no quiso comer más de lo que podían comer en Francia pues las personas con las tarjetas de racionamiento. Bueno, lo dejo porque yo no comparto la idea de suicidio en este caso, pero tampoco lo sé. En todo caso, las tuberculosis sabemos que son tremendas en ese momento y ahí está. Vamos a ver. Tengo que saltar un poco porque, ya me diréis, antes lo he dicho, pero quiero volver a comentarlo. Lo que escribió en Londres en esos meses es impresionante. Entre esa inmensa producción hay uno de los textos que me parece, creo, la gran obra de Simone Weil. Ella hablaba de su gran obra, de una obra que había escrito siendo muy joven, que son unas reflexiones, pero hay un texto que se llama se ha traducido como Echar raíces. Es un texto que parece imposible que esté escrito en 1943. Yo cuando leo todo lo que está sucediendo con el quitar las raíces, cuando leo lo que está sucediendo con los refugiados, cuando leo los derechos, pues esto, a comer, a no pasar frío, etc., parece imposible que el texto esté escrito en 1943. Pues bien, ese texto
fue escrito, quizá no totalmente terminado, porque falleció, pero está terminado en sentido profundo, porque realmente es muy, muy impresionante. Echar raíces en Trota, está muy bien. Pues bien, vamos a ver. A finales ya de mayo de 1943, 3 meses antes de morir, falleció en agosto, volvió al estudio del sánscrito y en ese momento fue la Gita lo que la atrajo muchísimo y se dedicó con pasión a traducirla. Para ella, la fuente griega coincide en lo esencial con las enseñanzas de la India y de China. Y el cristianismo ha de compendiar, en opinión suya, lo mejor de todas las tradiciones religiosas sin anular la irreductible especificidad de cada una de ellas. Entonces, esta sería la auténtica catolicidad, esa idea universal. Y yo ahora me planteaba, tengo aquí una nota y tengo un interrogante de si salto o no, y no saltaré. Cuando ella está defendiendo todas las cuestiones positivas de distintos saberes, de distintas corrientes filosóficas, de distintas religiones, hay dos lugares en la obra de Simone Weil, que no sé si alguien de aquí lo conoce, a lo mejor lo podemos hablar, que son los lugares más complicados para poder pensar con ella, que son su posición respecto de Roma y su posición respecto de Israel, del pensamiento judío. Respecto de Roma, lo estoy trabajando ahora, entonces digamos que en estos últimos tiempos, y voy entendiendo más que como ella no puede soportar el colonialismo, voy entendiendo más todo ese avance de Roma. Respecto del mundo judío, diré algo muy elemental. Tengo la sensación de que si hubiese vivido algunos años más, seguramente hubiese cambiado algunas opiniones. No sé si en el público hay alguien que lo sepa, entonces lo podríamos o no dialogar. Ya os digo, tenía aquí pensado en saltar, pero no me ha parecido justo. Cuando ella habla de este elemento católico, esto es universal, deja de lado ese mundo judío. Es verdad que ese mundo que deja de lado es el mundo del Antiguo Testamento. Ella no puede soportar un Dios de los ejércitos, ella no puede soportar ese Dios de la venganza. Entonces, a partir de ahí, digamos, lo poco que rescata del Antiguo Testamento, lo poco que rescata, pues pueden ser el Cantar de los Cantares, puede ser muy poca cosa, bueno, los salmos, etc. Ya digo, lo dejo como elemento complicado, complejo, digno de estudio y digno de diálogo para ver qué podríamos decir. Fijaos, aquí tengo en este interrogante, por si decía o no, había destacado otro de los libros que sí que respeta, que es el libro de Job. Es decir, ese libro de Job, el Cantar de los Cantares y algunos salmos, por supuesto. Es decir, siempre son textos en los que Dios no es concebido en términos de poder. Cuando es concebido en términos de poder, estos no puede con ellos. Bueno, vamos a ver. Dejaré de momento este complejo problema y ahora nos acercaremos a otra pensadora, asimismo singular, como María Zambrano. María Zambrano es reconocida lectora de Simone Weil. La filosofía de Simone Weil, de hecho, muestra muchas resonancias, podríamos decir, con la filosofía de María Zambrano. Hay momentos en los que ese parecido o aire de familia del que hablaba el filósofo Wittgenstein está ahí. Está ahí, y en el caso de María Zambrano sabemos que leyó a Simone Weil porque en su biblioteca no solo tiene libros de Simone Weil, sino que los tiene muy subrayados, muy anotados, dialoga, hay momentos en los que hay puntos de admiración y diciendo lo que quiere decir ella, hay muchos elementos que permiten saber porque la cita, porque dice que la conoció, etc.
Antes he indicado temas sobre los que Bale había reflexionado y escrito. Pondré ahora algunos de dichos temas en relación con algunos de los intereses de María Zambrano. Muchos son muy parecidos. Destacaré la particular religiosidad de ambas autoras. Dentro de esa religiosidad también tenemos ese destacar la gnosis, el estoicismo. Las dos tienen una gran pasión por Juan de la Cruz, las dos tienen textos preciosos sobre Juan de la Cruz. Las dos tienen un interés, una formación, claro, por lo que se denomina la música conceptual de Spinoza. Las dos son muy heterodoxas, las dos tienen un gran compromiso político, las dos, no solo ellas, claro, pero las dos tienen esa experiencia del exilio. El exilio de Bale fue breve por su edad, el exilio de Zambrano fue larguísimo. El exilio de Zambrano comenzó en 1939 y terminó en 1984, es decir, que son muchos años de exilio. Pero estos que he indicado solo son algunos senderos que transitaron en actitud semejante. Una actitud, la suya, podríamos decir quizá excéntrica, a veces se ha dicho que marginal, en la que el saber y el conocer no son lo mismo. Atender a sus consonancias no supone, en modo alguno, acallar las disonancias, asimismo evidentes, que se producen en su proceder filosófico. Por eso había escogido el argumento religioso espiritual, porque la manera en que Bale destaca en él lo idéntico entre corrientes espirituales distantes, como hemos visto, espacial y temporalmente, está muy cerca de la posición adoptada por María Zambrano. En efecto, en este punto, las similitudes entre ambas autoras, entre ambas filósofas, resultan muy interesantes. Por otra parte, disponemos de numerosos indicios materiales relacionados con este asunto que ponen de manifiesto, como os decía, la lectura de los textos baileanos por parte de Zambrano, lo cual no supone que María Zambrano muchos de estos elementos no sean anteriores a la evidencia de su lectura de textos. Simplemente decir algunos puntos. La lectura de las notas mencionadas, estas que os he dicho, las notas en los libros, los márgenes, referencias, confirma la clara aspiración que María Zambrano tenía, una aspiración de diálogo con Simone Weil. En ciertas ocasiones, a veces un nombre o un concepto llegan a remitir a una idea compartida. En otras, María Zambrano parece interrogar a Simone Weil como si pusiera en duda o quisiera modificar algo de lo escrito. Para dar una referencia a ese conocimiento, en vez de leer, quiero contar una historia. Y quiero contar una historia porque hace unos 25 años aproximadamente teníamos algunas introducciones que decían que no se habían conocido ni habían conocido su obra. Entonces, en un momento determinado se hizo la edición de unas cartas de María Zambrano, unas cartas a Agustí Andreu, que era un teólogo que había sido amigo, y ella ahí le dice que había conocido a Simone Weil. Y en esas cartas, digo que cuento la historia para ser más dialogado que leído. En esa carta dice que había conocido a Simone Weil en Madrid y que la había conocido, dice, en la casa de María Teresa, que sería María Teresa León, la mujer de Alberti. Esto es una historia. Valente también habla de ese conocimiento, y la información que voy a continuar para decir dónde quiero llegar, la información es que un primo de María Zambrano a mí me confirmó ese conocimiento. María Zambrano dice que conoció a Simone Weil en Madrid y Simone Weil dice que nunca estuvo en Madrid. ¿Por qué cuento esta historia? Sin querer confundir. Y hay momentos en los que no sé cuándo conocí a alguien ni si lo conocí. Pero lo digo porque en ocasiones, en algunos espacios, me han negado que hubieran podido conocerse.
yo no soy quien para negar algo que María Zambrano escribe, que lo he visto en distintos lugares que personas muy afines a ella lo confirman. No soy quien para negar si Simone Weil dice que no estuvo en Madrid, pues a lo mejor no estuvo, o a lo mejor estuvo y no quiso decirlo. Yo a veces estaba en sitios que ni recuerdo y no sé a veces cuándo conocí a alguien. En cualquier caso, eso sería una anécdota y podría importarnos poco. Lo que sí es importante es ver, en el caso de Zambrano, esas evidencias de contacto, de lectura, de consonancia, de confluencia, no digo de influencia, pero sí de ese punto que me parece realmente importante. Hay un momento en que se le propuso a María Zambrano traducir distintos textos de Simone Weil, creyendo que algunos de ellos no estaban traducidos, sí lo estaban en Argentina, pero en todo caso, en ese momento, la autora que le propuso esa traducción, que era una amiga de Zambrano, otra gran autora, que es Cristina Campo, en su carta a María Zambrano proponiéndole la traducción, hay un momento en que dice: tú sola sabrás lo que en Simone Weil es tuyo. Lo digo como anécdota, porque es fácil encontrar la tergiversación, pero bueno, digamos que ya está. Vamos a ver. Cuando antes he hablado de Occidente y de Oriente, he puesto como las comillas, ¿no? Porque son estos mundos que a veces no sabemos muy bien qué encierra cada uno de estos grandes conceptos. En todo caso, sí que podríamos decir que Zambrano dirigió muy pronto su mirada hacia Oriente, como lo haría Simone Weil. Zambrano fue una lectora temprana de muchos islamólogos, entre los que solo mencionaré a Miguel Asín Palacios y a Luis Massignon. En cuanto al interés por el lejano Oriente, pudo llegarle, en principio, podríamos decir, de oído, a través de su primo, que es Miguel Pizarro, exiliado voluntariamente en Japón, pues estaba exiliado en Japón, se exilió. María Zambrano, hay muchos momentos en su obra que dice: yo soy muy de oído. Hay muchos momentos en los que habla y defiende apasionadamente la lectura, la escritura, pero hay otros momentos en los que lo que ha oído, lo que ha escuchado, pues esto, de su primo, por ejemplo, o de lugares como pueden ser incluso tertulias, lo aprende. No todo lo tiene que haber leído. Lo digo porque hay, por lo menos en la universidad, hay esa tendencia a veces demasiado estricta de necesitar ver dónde he leído, dónde está la influencia, qué texto ha leído. Pues a veces no se ha leído el texto, a veces se ha contado, se ha escuchado, por ejemplo. En el caso de este primo, de este autor, Miguel Pizarro, sí que es verdad que hay cartas en las que hay orientaciones sobre determinados textos y se puede comprobar cómo María Zambrano compró muchos de esos textos del lejano Oriente y están profusamente anotados y subrayados pues en los libros que todavía se conservan en su biblioteca de la Fundación Vélez Málaga, la Fundación Zambrano. Decía que Zambrano, como también lo hizo Weil, dirigió pronto su mirada hacia Oriente, ese Oriente entre comillas, y ambas lo hicieron, las dos, buscando en ese controvertido concepto de clara imprecisión geográfica algo más que colmar una nostalgia. Tal vez su gesto respondía a cierto anhelo que estaba en el aire. Como decía Borges, cíclicamente Occidente vuelve a dirigir su mirada hacia Oriente. Y ellas lo hicieron con la convicción de que no tenía que desatenderse todo lo que había quedado fuera de la historia de la filosofía cuando se decidió que la fuente de esa era exclusivamente griega. Esto quiero decirlo muy despacito. No hay un momento en que hay esa decisión de que todo lo que queda fuera no es filosofía. Es decir, hay un momento en que, siglo XVII y XVIII, en que todo lo anterior a los griegos o alejado de ellos no era filosofía. En este sentido, me parece pertinente acudir a un filósofo italiano que se llama Roberto Esposito, quien en un artículo en que reflexiona sobre Simone Weil y Europa, señala que en ella, en Weil, la tradición griega
no se limita a ser anticipadora y precursora del cristianismo, sino que lo lleva consigo como un núcleo o una espina irreductible. Y sigue diciendo, del mismo modo que Grecia lleva dentro de sí pedazos, fragmentos, voces de la cultura asiática que no se limita a inventar o purificar y que constituye su alteridad constante y punzante. Fin de la cita de Roberto Espósito, que me parece muy pertinente para ver, pero que ciertamente se podrían adaptar también a la concepción zambraniana. Ciertamente Zambrano siguió e indujo a seguir esas voces de aquel saber diseminadas en distintas tradiciones, sin excluir en el caso de Zambrano, como si hiciera Bale, las huellas de Israel y Roma, sumando a su propia cartografía lugares y autores denostados por la pensadora francesa. A partir de distintos cauces, María Zambrano aceptó de buen grado la plural, la diversa herencia de Occidente. Como recuerda en su introducción a un libro muy pequeño y también precioso, titulado El pensamiento vivo de Séneca, cito, el hombre posee el privilegio de tener antepasados. Somos siempre hijos de alguien, herederos y descendientes, mas cuando se pertenece a un mundo tan complejo como el de la cultura occidental, los antepasados son múltiples. Tenemos diversas tradiciones detrás de nosotros, no una sola. De ahí el olvido y también los sucesivos renacimientos. Y es que tener cultura, diría Zambrano, tener cultura, estar en la cultura, es tener detrás de la vida individual de cada uno un tesoro. Ese tesoro a veces es anónimo y a veces no, a veces tiene nombre y figura, pero a veces ni sabemos qué hemos heredado, de dónde y cuándo. Zambrano aceptaba más revelaciones divinas que la sola bíblica. De hecho, cuando leo muchas de las obras de Zambrano, y lo mismo que le sucede con Bale, me viene a la mente una corriente de pensamiento que, por la hora que tenemos, no entraré, pero que la quiero mencionar. Una corriente de pensamiento que precisamente del Renacimiento es una corriente que destaca lo que se denomina la prisca teología, lo que podríamos llamar una filosofía perenne. En su caso, muchas veces cuando las leo, me parece que están hablando de ese buscar saberes antiguos, tradiciones antiguas, que tienen algo todavía que decirnos. No me puedo detener aquí, con lo cual lo dejaré. Vamos a ver. Un momento, ¿eh? Voy saltando. Salto mucho. Bueno. María Zambrano, después de este salto abrupto que espero aterrizar bien, María Zambrano, con esa relación de esas tradiciones antiguas, de esas confluencias, lo que hace es manifestar que el ser humano se ha ido sabiendo, dice ella, de varias maneras. Y una de las maneras de saberse del ser humano son sus palabras respecto a sus dioses, y lo dice en plural, o a su Dios. Y observa lo siguiente, dice que hay un momento en que en la aurora de lo humano parece extenderse y ocupar un vasto horizonte, sobre todo en el siglo VI, V a.C., cito, aparecen Buda en India, Lao Tse en China, los 7 sabios, y entre ellos Tales de Mileto en Grecia y Pitágoras, se produce un lazo de unión con Egipto y la India. Y María Zambrano dice que no es que sea un Dios lo que propiamente asoma, sino un camino que se aprecia hasta en la expresión. Buda llama, de hecho Buda, y ella lo recuerda, llama su doctrina la tercera vía. Lao Tse funda el taoísmo y Tao significa, una de las traducciones, significa camino. Y con el planteamiento, son palabras de Zambrano, de Tales de Mileto acerca del ser de las cosas, se abre el camino del pensamiento filosófico, científico en Grecia y en el Occidente. Y según María Zambrano, abrir camino es la opción humana entre todas, lo propio del hombre. Con lo cual, según Zambrano y también según Bale,
en espacios distantes se habría dado pues una coincidencia cuyo advenimiento podría haberse producido de manera independiente. Su homogeneidad, voy terminando, sin embargo, no excluye la diferenciación. Aceptar las diferencias es algo que dice siempre María Zambrano. Por ejemplo, hay una referencia que ella hace a África, a San Agustín, y dice así, cito: «Pero es que San Agustín, a más de ser cristiano, era africano y vino a nutrir a Europa, acercándole la sabiduría de esa olvidada y relegada África, la vieja nodriza de piel oscura que queda en el rincón de la casa, contemplando al hijo crecido que se alejará cada vez más de ella». Olvidada nodriza de Europa, dice. En su soberbia, la cultura europea ha olvidado lo que le debía y ha olvidado también el cuidado del corazón, y así se le ha ido cerrando. Simone Weil y María Zambrano desestiman una serie de imágenes poderosas articuladas alrededor de determinadas oposiciones binarias entre Oriente y Occidente, que, como escribe un autor libanés, George Kohn, nos encadenan al cliché y al prejuicio. Según tales oposiciones, Oriente es bárbaro para los occidentales. Los orientales, por su parte, les devuelven el cumplido. Para ellos, Occidente es la tierra de la barbarie por excelencia, un continente sin alma ni religión. Las dos autoras desestimaron, en efecto, esa aproximación dual a la realidad y se inclinaron con una singular estimación hacia ese medio mundo que llamamos Oriente, más allá de los tópicos inútiles que hablan de choque de civilizaciones o de multiculturalismos tan políticamente correctos que acaban falseando la historia, el lamento, la denuncia por la pérdida de lenguas, por el olvido de tradiciones y culturas, emerge como una proclamación de la necesidad de atender al otro, de aprender del otro. Weil reclamaba, como hemos leído, una expresión moderna para ese pensamiento idéntico expresado en diferentes tradiciones. Zambrano, por su parte, al apelar al pensamiento vivo de Séneca, se preguntaba: ¿por qué hemos vuelto a él? ¿Por qué volver a Séneca? Séneca vuelve sencillamente porque le hemos buscado, escribe Zambrano, no por la genialidad de su pensamiento, ni por nada que tenga que ofrecer al audaz conocimiento de hoy. Vuelve porque le hemos descubierto, como en un palimpsesto debajo de nuestra angustia, vivo y entero, bajo el olvido y el desdén. Es pues, ahora sí que termino, en virtud de una situación que estamos pasando, por lo que acude a nuestra memoria su tesoro. ¿Podría el pensamiento al que se refieren Weil y Zambrano procurar alivio en tiempos de guerra, en tiempos de desarraigo, en tiempos de dolor, sin que ello implicara la búsqueda de una solución tópica oriental a la crisis del ser humano, a la crisis de Occidente? Ellas así lo creyeron siempre que vayamos pensando en ese Oriente como he intentado transmitir. Así lo creyeron ambas pensadoras y por eso quisieron tomarlo en consideración y nutrir con él su propio pensar. ¿Qué se requería para conseguirlo? Inicial y fundamentalmente había que descubrirlo, vivo y entero. Tras haberlo descubierto, es preciso traducirlo, leerlo y escucharlo con atención. Solo así podrían evitarse identificaciones triviales e idealizaciones estériles. Solo así podrían localizarse saberes portadores de verdad sepultados o tratados con indiferencia durante siglos. Este fue el método que Simone Weil y María Zambrano con el que se dispusieron a extraer esas verdades esenciales, a extraer tesoros. Y este es el mismo camino que ambas propusieron recorrer desde sus escritos que nos proponen recorrer. Muchas gracias.